Cuando usted está bajo pacto, usted tiene 7 procesos. Esto no es última palabra ni es cuadriculado. Esto es ética pastoral. En teología se llama ética pastoral. Y es entender en realidad que son 7 llamados los que Dios nos hace. Y vamos a ver en qué llamado está usted. Hoy voy a tocar 3 llamados. El otro domingo tocaré los otros en el nombre de Jesús. Pero la idea de estas enseñanzas de hoy también es que usted se ubique donde Dios lo ha puesto. Porque hay gente que no se ha ubicado todavía en el lugar que está y quieren grandes cosas y quieren llegar a lugares donde todavía no están preparados ni capacitados, porque ni siquiera son salvos. Entonces vamos a empezar esta mañana. Acompáñeme en una oración. Padre, muchas gracias por la palabra de esta mañana. Muchas gracias por cada persona que vino a este lugar con el anhelo primeramente de conocer más tu presencia, y sabemos que tú lo enviaste para ser salvo primeramente, para ser levantado y para ser restaurado, para servir, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tomes las mentes de la iglesia, mi mente, mi vida, que llenes este lugar de tu presencia, y que todo el que venga a este lugar con una mente cerrada sea tu poder, tu gloria y tu palabra, quitando todo argumento y toda ceguera, todo lo que se levante en contra del conocimiento tuyo, en el nombre de Jesús, y pon la unción que necesitamos para entender tu palabra. Amén y amén. Todo llamado es para hacer algo en el reino de Dios. En el reino de Dios no hay llamados para ser importantes, sino para hacer algo. Entonces, cuando usted pasó por esa puerta, usted vino por esa puerta porque Dios le ha hecho un llamado para hacer algo. Los llamados son para hacer cosas, no para ser personas importantes. En el momento que usted es hijo de Dios, ya es importante. Bien, entonces todo llamado es para hacer algo en el reino de Dios. No hay llamados para otras cosas. Cuando una persona llega a este lugar o le predican, hay 4 cosas primero. La primera es, recibe la información de la palabra. O sea, se le predica la palabra. Bien, ahí está la persona. Aquí puede haber personas todavía que están recibiendo información. Que lleven años, ya es de cada cual. Que no está bien, no está bien. Pero hay unos que les gusta solo la información. Y por favor compre su Biblia, porque eso le va a ayudar ahora en estos puntos que voy a enseñar. Entonces, primero información. Segundo, comunión. Después de que la persona recibe la información, empieza a tener comunión con Dios. A congregarse, a orar, así sea 2 veces por semana, a leer de vez en cuando la palabra, a escuchar la emisora, y a veces Olímpica Estéreo también. Entonces, porque hasta ahora está con la información y está entrando en la comunión con Dios. La tercera cosa que pasa con esa persona es que después empieza a tener revelación de la palabra. Entonces ya empezó a discipularse, ya trae la Biblia a la iglesia, ya trae una agenda a la iglesia y ya empezó a entender. Ahí va el tercer paso. El cuarto paso es la transformación. Entonces, cuando una persona ya ha pasado los 3 primeros, ya empieza a poner en práctica la palabra. Así de que una persona que venga por primera vez no empieza a poner en práctica la palabra. Que venga, que lleve unos días, que ya esté medio orando y medio congregándose, todavía no pone en práctica la palabra, ni ora siquiera. Ni siquiera lee la palabra, ni alabanza. Vuelve y le digo, mitad mundano y mitad en la iglesia. Porque hasta ahora está entendiendo, pero cuando ya es transformado en el cuarto punto, ya es una persona que pone en práctica la palabra. Con este entendimiento, el Señor dijo, toma la cruz y sígueme. La cruz no es un madero, es una renuncia. La cruz no es un madero. Aquí no tenemos cruces. Respeto a los que las tienen, normal. Pero Pablo dice en Gálatas, maldito aquel que es colgado en un madero. La cruz fue el instrumento de maldición. Y puse el ejemplo que hace años no ponía. Decía, haga de cuenta que su abuelita estuvo en la cárcel en el Buen Pastor y le tomó una foto detrás de las rejas y la mandó a enmarcar y la puso en la sala y dijo, no, esa es mi abuelita cuando estuvo en la cárcel. Entonces nadie hace eso, ¿verdad? Por eso nosotros no tenemos imágenes de nada, ni de la cárcel sola, ni la cárcel con el preso. Nada, aquí no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque Jesús está vivo.
y lo recordamos y lo tenemos vivo en el corazón. Amén. Entonces es por eso importante que usted lo sepa. El primer llamado que Jesús hace es para salvación y para conocerlo a Él. Vamos a la palabra en el libro de Lucas 19. El primer llamado es para salvación y para conocerlo. Lucas 19, 9. Lucas 19, 9. El primer llamado es para salvación y para conocerlo. Lucas 19, vamos a leerlo del versículo 1 al versículo 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, miró hacia arriba y le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Versículo 10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Zaqueo es un hombre pequeño, publicano, rico, mentiroso y ladrón. Chiquitico. Se subió a un árbol sicómoro. Jesús va pasando en la multitud. Cuando Jesús lo ve, le dice: Zaqueo, baja, porque hoy voy a ir a tu casa. Ha llegado la salvación a tu casa. Zaqueo enseguida bajó, fueron, y cuando Zaqueo entendió quién era Jesús, dijo: listo, voy a devolver 4 veces lo que me he robado a la gente. Zaqueo fue llamado para salvación primeramente. Cuando usted viene a una iglesia cristiana o le predican, lo primero que usted debe entender es que el Señor lo llama a salvación de su alma. Y en esa salvación de su alma es entender que el Señor lo va a guardar de seguir pecando. ¿Por qué? Porque Zaqueo dijo: hoy voy a devolver todo. Una persona, cuando ha entendido y cuando conoce la presencia, cuando discierne que esto es real y que Dios es real, que Jesucristo es verdad, se arrepiente de corazón. O sea que hay gente en este lugar que todavía no se ha arrepentido, o sea que no son salvos. Hasta ahora conocen, están en el árbol sicómoro y Jesús hace rato le dijo: bájese, bájese, que voy a ir a su casa. Y dije: no, todavía no. Pero un momentico, Señor, todavía no quieren salvación, no quieren arrepentimiento. Zaqueo fue llamado para salvación. Es necesario que yo pose en tu casa, pues solo no podrás salir de este mundo de pecado que te maneja. Por eso Jesús fue y le dijo: tú solo no puedes, tengo que ir a tu casa. Y el primer llamado es ese: sea salvo, tú solo no puedes con esta vida. Déjame entrar a tu corazón, a tu casa, porque si no vas a seguir acumulando consecuencias por tu pecado, porque todo pecado trae consecuencias. Entonces la salvación es de ir al infierno, lo salvó, y lo segundo, de salvarlo que siga pecando. Nosotros somos pecadores, claro, pero ya no pecamos igual que antes. Ya no nos deleitamos en el pecado. Ahora somos pecadores ocasionales, pero ya no nos deleitamos en el pecado, pero seguimos siendo pecadores. Por eso Jesús le dijo: yo debo entrar a su casa para ayudarlo, porque usted solo no puede. Su primer llamado fue para salvación, pues el principal propósito de su venida es salvación del alma y de seguir pecando. En Romanos 6:14, en esta Biblia, Nueva Traducción Viviente, me dice: el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, entró a su vida, entonces ya vemos que ya el pecado no va a gobernar a Zaqueo, porque Zaqueo, esa presencia le hizo traer arrepentimiento.
Cuando usted es salvo, usted ya puede darse cuenta que el pecado no lo puede gobernar. Pero si usted todavía el pecado lo gobierna, lo invito a reflexionar. ¿Usted es salvo? ¿Usted sí va a ir al cielo? ¿Sí está justificado por Jesucristo? ¿Sí cree en la justificación? ¿Sí cree que su pecado fue perdonado? Entonces es importante que usted sepa esta mañana eso, que su primer llamado es a salvación y a conocer a Jesús. Entonces, salvación de su alma y salvación de seguir en el pecado. Y le dijo, voy a ir a su casa, conóceme. O sea que lo primero es salvación y conocer al Señor. Hay gente aquí que no conocen al Señor, no saben quién es el Señor, todavía no saben. Y como no saben, no se arrepienten. Y como no saben, no quieren dejar su vieja naturaleza, quieren seguir pecando y deleitándose en su pecado. Muchos están todavía en ese primer llamado. Gálatas 5:16. Usted se lo sabe, pero lo vamos a leer con otro entendimiento. Gálatas 5:16. ¿A qué vino el Señor a salvarnos? ¿De ir al infierno, de seguir pecando? Y dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis. O sea que el pecado se va a oponer para que yo no haga la voluntad de Dios. Por eso Jesús le dijo a Zaqueo, yo entro a tu casa y yo quiero gobernar su casa. Y Zaqueo dijo, uy sí Señor, gracias, entonces yo me arrepiento. Si usted me va a ayudar, entonces yo no voy a seguir en lo mismo, porque ya no estoy solo. Cuando una persona entiende esta palabra, cuando en realidad estamos pendientes como Zaqueo, que subió a un árbol para ver a Jesús, y tenemos un encuentro personal con el Señor, viene arrepentimiento. Y eso es señal de que entendió que Dios es primero, que lo material no es tan importante. Mientras tengamos al Señor en el camino, Él nos dará provisión en el camino. Entonces suplirá nuestras necesidades como Él sabe hacerlo, con un pan diario, o lo puede sorprender de manera sobrenatural. Pero lo importante es que su primer llamado fue a salvación y a conocer al Señor. Aquí hay gente así que están en su primer llamado. No pueden pasar a los otros 6, pero ya quieren con el primer llamado que Dios les dé de todo, que les abra las puertas, y aunque Dios lo puede hacer, porque Él es Dios. Pero no han salido de salvación, pero no quieren conocer al Señor, no quieren conocerlo. No se han dado cuenta que están luchando. En Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, ¿Zaqueo merecía la salvación? No la merecía. El Señor fue por su misericordia. Fue, dijo, yo quiero ir a su casa. Y el Señor ha entrado a la casa suya y a mi casa. Y en realidad el Señor ha venido a cambiarnos. Este llamado es para salvación, para conocerlo a Él, pues Él murió por todos. Por allá dice en 2 Timoteo 2:6 que Él no quiere que ninguno se pierda. Muchas doctrinas dicen que Jesucristo vino por unos y por otros no. Jesús vino por todos. Todo aquel que en Él crea no será. Todo aquel que en Él crea, todo aquel que en Él crea. Él vino a morir por todos. Entonces, si Jesús vino, también está golpeando la puerta de su corazón. Así usted lleve meses en la iglesia, pero posiblemente usted ni siquiera es salvo y está en el primer llamado. Posiblemente usted no lo conoce todavía, porque sus actos me demuestran que usted no lo conoce. Sus actitudes me dicen que usted es salvación ni por las curvas. Sencillamente es una persona que le gusta venir a la iglesia y le gusta la alabanza y llora que tan lindo, que tan hermoso, que predica, que hermoso ese templo, y se fija en la batería, en el hermano de la batería, pero menos en la palabra, menos en la unción, menos en entender, menos en escuchar la palabra. Posiblemente quiero decirle, ¿usted es salvo en realidad? Porque cuando una persona es salva se interesa por el mundo espiritual y por conocer al Señor. Por eso es importante, le decía a alguien esto ayer, que si el apóstol Pablo estuviera predicando todavía en estos tiempos, una iglesia como esta sería de 15 miembros, porque como predicaba el apóstol Pablo es diferente. Pero la gente no quiere que le prediquen como el apóstol Pablo, quiere que le prediquen más suave. Entonces, pues claro, porque la gente va a estar ahí. Entonces es importante que usted sepa que la palabra dice eso. El primer llamado es a salvación. Y si usted está en ese llamado y no ha conocido al Señor, entonces tome la decisión hoy de conocer al Señor. Ese es el primer llamado. Jesús vino por los judíos, por su pueblo, y los judíos no lo recibieron.
Un hermano nos contaba ayer que hizo negocios con un judío y empezó a hablarle de Jesús, y él le dijo: Jesús es un parcelo, no mar, ya, y le cortó así, y le empezó a hablar de Jesús, y dice que este judío se le puso de mal genio, porque el judío no cree en Jesucristo. Jesús vino por el pueblo de Dios, por el pueblo de Israel, y no le creyeron. Entonces nos salvó a nosotros por su misericordia. Y después de que dice esta persona con el judío, después de que se despidió, que se puso bravo, le dijo: bueno, chao, pero la tumba quedó vacía. Es el único que la ha dejado vacía, chao. Porque ese es el único argumento que tenemos nosotros para ellos. La tumba quedó vacía, Jesucristo está vivo. Ese es el argumento de nosotros. Entonces el primer llamado es para salvación y para conocerlo a Él. El segundo llamado, vamos a ver quiénes están en el segundo. O sea que muchos están en el primero y llevan meses en la iglesia, y llevan años, no han conocido al Señor. El segundo llamado es a ser discípulos. Lucas 14:25. Lucas 14:25. Hay gente que ya quiere que le pongan allá y que le pongan a predicar y que le den autoridad y que ya está listo y que ya y que el pastor o que no sé quién. No, a mí no me haga fila, hágale fila a Dios. A mí no me haga fila, yo soy un instrumento, hágale fila a Dios. Arrodíllese, búsquelo en oración y en ayuno y Él lo va a levantar. Lucas 14:25, lo que cuesta seguir a Cristo. Segundo llamado, ser discípulos. Grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo: si alguno, o sea, ahora salgan del montón. Si alguno viene a mí y no aborrece, no ama menos a su papá, no ama menos, o sea, no le dedica menos tiempo a su papá, no le dedica menos tiempo a su mamá, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, si deja de dedicarse tanto tiempo usted y me dedica más tiempo a mí, no puede ser mi discípulo. Si usted sigue pensando que es que su mamita todos los días allá debajo de las naguas de la mamá, ya tan grande, y allá debajo del papá, y todo el tiempo que los hijos acá, mire, yo ya entendí que yo no puedo proteger a mis hijos. Yo tengo es que enseñarle a mis hijos, darles testimonio a mis hijos, ponerles reglas a mis hijos, y Dios hará. Mi esposa no es la primera, lo dije que día en matrimonios múltiples, no es la primera. Yo no hago lo que ella me dice, no, a mí me salvó fue Dios. Primero Dios. Pero hay gente que todavía lo que su esposo y les da miedo. No le dé miedo. Entonces sane eso, restaure su relación con su pareja primero y verá como Dios lo respalda. Ponga a Dios de primeras. Dedíquele más tiempo a Dios, dedíquele más tiempo a su familia para que saque un tiempo de oración. El domingo no puedo porque es el día de la familia. ¿Y por qué no vino temprano al servicio? Porque es que me dio pereza ayer. Bueno, entonces no sea perezoso, dedíquele tiempo a su familia y saque el domingo para Dios. Pero como está en el primer llamado, eso no lo entiende. Por eso hay gente que está en su primer llamado. Viene a veces a la iglesia, a veces sí, a veces no. Se discipula, no quiere, sí, son muy emocionales. Y esos emocionales hasta ahora están en su primer llamado. Los discípulos ya los llama más fuerte. Le dice: si usted me quiere seguir, niéguese a usted mismo. No sea egoísta, búsqueme más, fórmese, deje de estar pensando en usted. Deje de estar pensando que conmigo nadie se meta, que es que yo soy así. No haga eso. Versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede. ¿No qué? O sea que venir a la iglesia no es ser discípulo de Cristo. Estar ahí no es ser discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo es el que va más allá, el que pone a Dios de primera en todo. El que no dice: ay, es que me hicieron, perdone, no hay más que hacerle. Dice: perdone, ya, baje la guardia, restaure y siga. Pero el que no ha entendido eso está en su primer llamado y lleva años en la iglesia. Y ya quiere posiciones, llamados, la triple unción, ya quiere, mejor dicho, de todo. Y no ha salido el primer llamado. Hasta ahora está conociendo al Señor. Porque por eso dije lo de la Biblia, porque ni Biblia trae. Entonces, pues, ¿cómo qué quiere? ¿Cómo a dónde quiere llegar? Entonces, salvación, conocer al Señor y discípulos. O sea que ese es el proceso del cristiano, hacer discípulos. Dice en el versículo 29, no sea que después que haya puesto el cimiento, 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo
acabar. Mira el comentario. Cuando un constructor no hace presupuesto de su obra, lo más fijo es que no la termine. Si una persona no entiende el precio de seguir a Cristo, se va a devolver. Va a devolverse en unos días. El discipulado no le va a llegar ni a los tobillos. Con 2 clases se devuelve. Porque dice, uy, eso es muy difícil. Eso lo ponen a uno a hacer trabajos. Normal. Se va a discipular, va a conocer la palabra. Hay exigencias, hay formación, porque usted tiene que ser restaurado. Porque tiene que cambiar esa mente perezosa, negligente y acomodada. Entonces cuando empieza ese proceso, dice, ay no, yo me voy para el primero. Listo, quédese allá. El Señor coge a otro y punto. Y después, ay, ¿por qué usa ese más que a mí? Porque usted fue flojo, perezoso, carnal y no quiso dar el segundo paso. Se acomodó. Entonces, dice aquí, si un seguidor llamado a ser discípulo, ya el Señor lo llamó, no calcula su vida cristiana, perderá su posición social. Ya no le van a creer. Ya le van a decir, allá viene ese que se las da de cristiano y todo, pero es mamá, hola, ¿qué más? Y la familia ya lo lleva, como decimos, con la doble. Pierde autoridad moral con su esposo, con su esposa, con sus hijos y con los vecinos. Cuando usted lo llevan con la doble, es por culpa suya, porque usted empezó a edificar y a dárselas de que sí, que no, pero no oraba, no se comprometía, no buscaba, cayó en deshonra. Entonces, ¿quién le cree ahora? Nadie. Y el culpable no es el diablo, culpable su carne. ¿Listo? Y dice aquí, pierde su posición social, termina en vergüenza. Si hizo riquezas con el Señor, puede perderlas, porque perderá la sabiduría para manejarla. El tiempo o la profesión no será el mismo. Pueden odiarlo más que antes, sentenciarlo a muerte o separarlo de su familia con dolor. Es con verdadero interés, no sea que más tarde intente volver atrás. Entonces, ¿qué dice esta palabra esta mañana? Que muchos quieren seguir a una posición X, pero no quieren aceptar el segundo llamado que el Señor les hace, a ser discípulos. Ahora, no es pecado para el que lleva unos meses el primer llamado, salvación y conocerlo. Lo que lleve años y que todavía esté en estas, ahí sí está grave. Ese sí está grave. Ese sí tiene que meditar. Ese sí tiene que pensar y darse cuenta en dónde está parado, porque las bendiciones se le detienen si tiene un llamado. Ese sí tiene que analizarlo. Y voy hasta ahora en el segundo llamado. Faltan 5. Estoy en el proceso del cristiano. Marcos 3:13. Marcos 3:13. Dice, elección de los 12. Después subió al monte y llamó así a los que él, lo dije esta mañana y lo repito, él no llama por pinta. O sea que él no vio en mí, lo pinta. No, él no vio eso. Él me llamó a usted y a mí porque él quiso. Bien. Y dice aquí, y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen ¿con quién? Con él, y para enviarlos. O sea, sacó de los salvos que ya lo conocen a él, sacó a los que él quiso. O sea que él de aquí puede sacar a los que él quiera. Punto. O sea que él los saca. Si usted entiende que la palabra es verdad, usted está comprendiendo hoy que él llamó a salir de la multitud. Ya lo conocen, ya saben que tiene poder para sanar. Ahora Jesús llamó a los que él quiso y vinieron a él a una relación diferente. Si usted es salvo y conoce al Señor y ha caminado con él, lo va a llamar de la multitud, no se preocupe, lo va a llamar. Pero si todavía no lo conoce, todavía no se quiere arrepentir, todavía sigue siendo egoísta, orgulloso, mentiroso, mundano, no lo va a llamar, porque él necesita llamarlo. Ahora, que dude, sí, porque los discípulos después de 3 años dudaron. Que dude, normal en su proceso espiritual, pero que esté en el mundo allá, un pie acá y otro allá, y que lo llame al segundo, no lo hace. Porque aquí primero esa salvación
y a conocerlo a Él. Así de que si usted quiere un ministerio más grande, ay, no me convocan, ay, no me dan un grupo de pesca, ay, no me dejan predicar, ay, no me dejan subir, es porque Dios no lo ha permitido. Porque seguramente hay algo en usted que todavía no ha comprendido y que tiene que tomar decisiones de cambio. Esta palabra es para usted. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita madurar por el crecimiento. No nos interesa crecer por crecer, no nos interesa. Queremos crecer bien, que seamos un árbol frondoso donde muchos vienen a tomar sombra de este lugar, pero que esté la presencia y que esté la palabra. Donde vengan de otras iglesias a discipularse, a formarse, donde los pastores manden cartas y digan: deje de discipular a muchachos, discipúlense. Porque la idea es formar. A eso nos mandó el Señor. Bien, no nos mandó a consentir a las personas, sino a darles palabra de vida y a traerles libertad. ¿Usted cree esa palabra? Dele un aplauso a Él entonces. Entonces vemos aquí que esas personas que ya quieren avanzar y que no se han arrepentido, quieren dejar como vacíos, el Señor dice: espera un momentico, hasta que no haga eso no va a pasar. Juan 17, 7. Recuerde que este es el llamado a ser discípulos. Juan 17, 7. El título es: Jesús ora por sus discípulos. ¿Lo tiene? Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Jesús dice: Señor, estos discípulos que me diste ya saben que todo que tengo procede de ti, porque las palabras que me diste les he dado